Saludamos a Walter Spurrier. Walter, qué gusto saludarlo, verlo. Espero que se encuentre muy bien de salud. Sí, Stanley, muchas gracias. Igualmente tú y todos los que, Astolfo, los que hacen Radio Atalaya, espero que estén muy bien ahora que estamos ya a medias del segundo mes del año 2025. Muy bien. Con usted el día de hoy, Walter, vamos a analizar los impactos no en la economía de nuestro país que tienen los resultados electorales. En este momento en el país se vive una incertidumbre en el orden electoral que ha generado, por supuesto, reacciones negativas a lo interno de nuestro país y a lo externo de nuestro país. A nivel de mercados internacionales financieros hay mucho nerviosismo. Los precios de los bonos también han tenido un impacto. Ha habido un problema, un incremento en el riesgo país y otros aspectos de incertidumbres que se generan tanto a lo interno de nuestro país como en lo externo. ¿Cuál es su lectura? Y luego analizaremos en las opciones que tenemos entre Daniel Noboa y Luisa González. Un escenario si ganaría Luisa González. ¿Cuál sería la situación que nos encontramos, por ejemplo, frente a nuestro país, al país socio comercial que tenemos frente a Estados Unidos, por ejemplo? Buenos días y bienvenido, Walter. Buenos días, gracias, Stanley. Bueno, el primer punto es que los dos candidatos representan opciones radicalmente distintas en materia de economía y por lo tanto los agentes económicos, las personas que tienen que tomar decisiones de inversión, están en compás de espera a ver qué es lo que sucede, porque sus expectativas van a variar en algún caso y en el otro. Cuando yo hablo de los agentes económicos, hablo tanto de grandes empresas que están pensando en una ampliación de sus fábricas o hacer nuevas inversiones importantes, hasta el ciudadano que está buscando mejorar su nivel de vida y piensa que está contemplando comprar una nueva vivienda o un carro y de pronto dice, pero yo no sé qué es lo que me va a deparar el presente año, mejor espero. Entonces, el hecho que tengamos una segunda vuelta tan apretada, 44% cada uno, es un empate. La diferencia lo hace menos de 20.000 votos en el exterior, que sacó Novoa a Luisa. Eso es la diferencia que hay en la votación en el país. Fue un empate total. Entonces, una economía que está en espera de arrancar, que está estancada, que hemos visto las cifras que hay disponibles hasta hasta septiembre, hay cifras de crecimiento de la economía que está cayendo la economía y se espera que cayó el año pasado y se esperaba una cierta reactivación el presente año. Entre otros motivos, la reactivación se debía dar porque se supone que o no vamos a tener apagones o si es que hay, no va a ser una crisis como la que tuvimos el año Correcto. anterior. Entonces, Ahora, se pensaba que había una reactivación. Sí. ahora, Walter, pero esto es una historia repetida. Creo que una década tenemos este diagnóstico de una economía estancada, con recesión y sin empleo, sin reactivación productiva, sin crecimiento. ¿Qué está fallando? ¿Falla el modelo de gestión de política fiscal? ¿Falla un modelo o el carácter del Estado respecto a aperturas, inversiones? ¿Qué está fallando? Bueno, Stalin, lo primero que falla es que el Ecuador, desde que encontró petróleo, sigue una política en que va a crecer vía inversión pública y gasto público. Ese tipo de crecimiento ya estábamos comprometidos intelectualmente desde antes del petróleo, porque es la manera como los países de muchas partes del mundo y en particular Latinoamérica pensaron que tenía que ser todo con una iniciativa estatal. Pero cuando vino el petróleo, se siguió con una política en la cual la inversión privada está muy limitada, sujeto a muchos controles. Y esto se empeoró durante el Correato, que hubo una gran hostilidad a la inversión privada. Cuando cae el precio del petróleo a partir de 2015, a principios de 2015, comenzó a caer a fines de 2014, o sea, son 10 años, eh, la, era evidente que se requería un cambio de modelo y quien hubiera podido haber hecho Correa
que tenía todas las entidades del Estado bajo su control. No lo hizo, más bien trató de prolongar eso, esperando que suba el precio del petróleo, endeudándose muy fuertemente. Y cuando vio que no era posible, dijo, aquí le entrego el poder a Lenin, que él se haga cargo de este problema y yo regreso cuando ya esté resuelto. Lenin pues no se sacrificó, sino que quiso ser su propio presidente. Y de entonces acá hemos estado luchando, de los tres gobiernos que hemos tenido, tratando de gobernar, teniendo una mayoría legislativa en contra, controlada por el correísmo, que ha sido, que ha impedido que haya iniciativas para mover la economía. Entonces, Todos los presidentes, Walter, en esta década última, y algo más, 15, 16 años, han llegado a administrar una crisis cuando llegan al poder. Una crisis que tiene una trilogía perversa: déficit, endeudamiento y ajustes. ¿Se puede mantener permanentemente este modelo? Usted ha dicho que había la oportunidad en el gobierno de Rafael Correa de cambiar este modelo. ¿Cuál sería la característica nueva? Uno piensa que el petróleo, unos dicen, puede ser maldición o bendición, pero sirvió para este proceso, pero no ha resuelto el petróleo ni el modelo vigente los problemas fundamentales, ¿no? De ensanchamiento de brechas y pobreza, de empleo, de servicios, de vigencia de derechos respecto a los servicios que tienen acceso y por derecho los ciudadanos. No ha cambiado absolutamente nada. Entonces, siempre pensamos que tenemos ingresos para el presupuesto desde el petróleo, pero ya esto no es cierto. El precio del petróleo está fluctuando, depende de situaciones geopolíticas en el mundo. Estos ingresos no están garantizados. Siempre los déficits fiscales se agrandan, siempre el endeudamiento crece y los ajustes van en contra de las escuelas de economía del pueblo ecuatoriano. A ver, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? Walter, uno se desespera y dice, bueno, señores, alguien tiene que llegar para cambiar, pues, ¿no? bueno, sí, y básicamente lo que hay que hacer es eliminar las trabas a la inversión, porque si partimos del hecho de que para que la economía crezca tiene que haber inversión, porque si la economía gasta, si el gobierno gasta plata, tenemos más dinero en el bolsillo y mejoramos momentáneamente las cosas, pero solo la inversión nos garantiza un crecimiento sostenido. La Y inversión privada. en general toda la inversión, pero lo que hace el público y lo privado, pero en general en estos momentos que no hay suficientes ingresos públicos, todo tiene que ser inversión privada. Entonces, tenemos que mejorar la inversión, en primer lugar, por la parte fiscal, para que no tenga que el fisco cuadrarse únicamente poniendo impuestos, porque el gobierno nos pone impuestos para evitar endeudarse tanto afuera, nos chupa plata para pagar afuera, y eso es parte de lo que hace que estemos estancados en la economía. El gobierno tiene que permitir mayor inversión en petróleo y minería, que significan ingresos fiscales. Esa es una parte de la ecuación. Pero con la constitución actual, con la manera como la administra la Corte Constitucional, si hay una enorme hostilidad a la inversión privada en minas y en petróleo y está estancada, a pesar que hay Claro, interés. ahí las inversiones en esos sectores depende de una consulta y que siempre va a prevalecer el carácter ideológico de lo que se llamaba el infantilismo medioambiental, ¿no? Exacto, eso es lo que pasa. O sea, una posición muy grave en nuestra situación económica ahora es que por una consulta que a mí me parece estuvo llevada de una manera muy sesgada, el Ecuador tiene ahora que invertir, el Estado, la plata que uno tiene que invertir para reducir la producción petrolera en lugar de para ampliarla. Si ese campo se hubiera desarrollado, no estaríamos en esta crisis. No estaríamos en esta crisis porque el Estado tendría más dinero y no tendría que echarnos tantos impuestos como nos está haciendo ahora. Y la otra es la inversión privada. Entonces, se requiere también abrir a la inversión privada, que está limitada por varias cosas. Está limitada por las reglas ambientales, hay que hacer tal cantidad de consultas ambientales, consultas a las comunidades, sobre todo cuando es inversión que se está dando en la sierra o en la Amazonía. En la costa no hay tanto ese problema. Hay decisiones que tiene que tomar el Ministerio de Economía y todo eso torna una enorme complicación para invertir. Entonces, una empresa que quiere invertir, si tiene que hacer estos trámites que pueden tomar años,
A veces cuando ya sale el permiso para que inviertan, ya la plata la han puesto en otras cosas, porque las empresas no pueden estar en compás de espera para que las autoricen a invertir. Eso es insólito, que no se pueda invertir, por supuesto, cumpliendo leyes y, también, y manejado, digamos, una auditoría que las entidades del Estado que se cumplan con las leyes laborales, leyes ambientales, leyes tributarias, todo, pero no puede amarrarse a la inversión como está amarrada. Entonces, esa es la situación. Ahora que los acuerdos con el Fondo Monetario que hemos tenido desde el gobierno de Lenin en adelante, básicamente el Fondo Monetario lo que dice es, bueno, ustedes tienen que arreglar la parte fiscal y por otra parte tienen que hacer reformas para que haya más inversiones. Y en la parte fiscal hemos estado cumpliendo, porque de hecho hemos subido el IVA al 15%, pero no hemos cumplido con la otra parte, que es permitir que se den las inversiones. Y el resultado es que entonces estamos amarrados porque no crecemos. Básicamente trabajamos para pagar deuda. Entonces, eso no puede ser. A ver, está bien, trabajamos para pagar deuda. Hay que pagar las deudas, hay que honrarlas, está bien. Pero históricamente nos endeudamos, pagamos, pagamos con deuda misma. Eso es un círculo vicioso. Pagamos la deuda externa, pero no pagamos la deuda social. Y esa deuda externa es eterna. Es decir, cuando no se atiende la deuda social, la crisis se agudiza porque esa atención a la deuda social implica, por ejemplo, oportunidad, trabajo, capacidad adquisitiva, reactivación productiva. Pero no ocurre eso. Bueno, claro, es que si tuviésemos la economía en marcha, el problema de la deuda externa no sería tal, porque si bien muy grande, por otra parte, si la economía está funcionando bien, no hay ningún problema en adquirir un nuevo préstamo para pagar el que se vence, o sea, Claro. ir renovando los créditos. Entonces, el único problema allí son los intereses, que es mucho menor. Nosotros, en cambio, tenemos el problema que los acreedores dicen que ustedes ya están sobregirados, ustedes los tienen que pagar, no les vamos a dar más plata. Entonces, esa es parte de la crisis. Ahora, para hablar sobre lo puntual de hoy, así físicamente en estas 24 horas, ¿por qué se da el cambio de ministro? El Claro, cambio de ¿cuál es ministro el de aporte Economía. de eso? Porque Eh, uno diría, hay crisis de gabinete para poner nuevas sensibilidades de profesionales ahí que permitan generar una gobernabilidad, que sea atractivo o atraer un voto, el voto este que está disperso para la segunda vuelta. Pero pareciera ser que no es por allí el caso, porque las personas que ponen no tienen nada que ver con ese ámbito. sí, claro, es otro motivo, muy claro cuál es el otro motivo. El ministro actual ha sido pues el que encabezó las negociaciones con el Fondo Monetario y ha cumplido muy bien en Sí. toda la parte fiscal. Entonces, en ese sentido, él Son dos revisiones muy importantes. ha estado poniendo muy en orden la parte fiscal. Pero Claro. dentro de la parte fiscal, lo que él dice es, yo no puedo aprobar contratos de inversión en que a las empresas que van a invertir les den beneficios tributarios, porque eso es reducir nuestras recaudaciones y eso es un gasto fiscal. Entonces, mientras que por una parte los gobiernos de Lazo y de Noboa particularmente han estado tratando con impresionistas y han firmado contratos de inversión en que les han dicho durante la primera etapa ustedes van a tener un beneficio tributario y hagan la inversión. Entre los trámites que tenían que cumplir, uno en el Ministerio del Ambiente y los otros en el Ministerio de Economía, en estos momentos el Ministerio de Economía tiene parados esos contratos porque dice yo no puedo aceptar beneficios tributarios. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente hoy ante tener que ir a una segunda vuelta y que le dicen que el país, la economía no sale adelante? Ha dicho el ministro Vega, mire, está bien, pero yo pienso que los contratos de inversión tienen que firmarse y pongo al ministro de Producción como ministro de Economía. Entonces, el ministro de Producción no es una persona que es un economista que mira la situación de las finanzas públicas y que mira el cumplimiento con el fondo o que ha estado vinculado con ellos. Así que dice, yo he trabajado en papelesa produciendo, he trabajado en papelera nacional produciendo. Yo creo que la industria tiene que crecer, producir e invertir. Entonces, él, es de esperar, va a aprobar los contratos de inversión que tenía parados Vega. Entonces, eso pues va a, que a lo mejor contrariar al Fondo Monetario, pero es lo que va de pronto a hacer noticia. Las empresas están comenzando a Dígame una invertir. cosa, Walter, yo estoy muy de acuerdo con su análisis, muy claro,
Pero ¿cuántas veces se han firmado aquí contratos de inversión y nunca llega la inversión? Claro, Hoy habían presidentes, dice, 10.000 millones de contratos comprometidos y otros firmados. Nunca llegaron. ¿Sabe porque cuánta es la no, inversión? Y usted lo sabe, 200, 300 millones en el país. así es. Esto es insólito lo que pasa en nuestra economía. Bueno, sí es porque han sido todos sometidos a diversos sitios de trámite. Ya comenzó el arreglo de los trámites cuando a la que era ministra de Ambiente, Inés Manzano, porque también ahora la ha movido energía, cuando ella Sí. se encargó de energía, y ella comenzó a ver que en petróleos y en minería habían empresas que querían invertir y que estaban paradas en el ministerio, porque los funcionarios del Ministerio del Ambiente no querían firmar que las compañías cumplían con los requisitos ambientales, porque si los firmaban, ellos no ganan nada. En cambio, la Contraloría los investiga y les van a decir no debió haberlo firmado. Entonces, todo estaba atorado. Ella se ha movido a tratar de superar esa situación. Pasó una disposición al Ministerio del Ambiente diciendo hay 3 meses o hay 60 días para que resuelvan todos los casos que están represados, y ya ha permitido inversión en 2 minas de tamaño mediano. O sea que de pronto ella, siendo una ambientalista de altos quilates, se dio cuenta que no puede ser ambientalista al punto que no puede haber inversión en el país. Entonces, y ahora la han movido al Ministerio de Energía y Minas, donde a su vez, además de tener su cierta peso dentro del Ministerio del Ambiente. Entonces, de pronto, Novoa se mueve para reducir ambas trabas principales que están impidiendo Ya. la inversión. Okay. Ahora, Novoa, ¿de dónde tiene que sacar recursos fuera del petróleo? ¿Por qué no toma decisiones? Por ejemplo, se toman muchos ejemplos. Mi ley es disruptivo respecto a la reducción del tamaño del Estado, ¿no? Prefiere manejar estímulos tributarios y reducir, por ejemplo, el tamaño del Estado, cortar un sinnúmero de partidas dentro de la estructura y de organización del presupuesto que no contribuyen y no aportan absolutamente nada, sino que generan espacios de corrupción y de discrecionalidades. Bueno, y lo ha hecho y ha avanzado significativamente. Ahora, el carácter del gobernante tiene que ir en la línea de tomar decisiones disruptivas. Por ejemplo, aquí hay cosas incompletas. El tema de los combustibles. Bueno, viene un gobierno, la banda, a ver, liberalización de los combustibles, te bajo el subsidio solo a esto. Y sin embargo, el mal fundamental, ahí está presente. El combustible utilizado con subsidio sirve para cualquier otra cosa, menos para una ayuda social a los sectores productivos que realmente lo necesitan. Exacto, Stalin. El punto es que deberíamos emular lo que está haciendo la Argentina. Milei era una persona que se lo veía como una persona un tanto loca, una persona Sí, excéntrica. troglodita. Sí, sí, y hasta como se viste, las cosas que habla, le pone a uno de sus perros el nombre de Milton Friedman, y dice, mi perro Milton Friedman va a ser ministro de Economía, pero de pronto él dice, yo voy a cambiar todo y con motosierra. Y los argentinos dijeron, estamos hartos de esto que no funciona, a este señor que es totalmente fuera del sistema político, le vamos a dar la presidencia. Entonces él ha entrado y ha hecho algo insólito, porque él subió semanas después de lo que subió Noboa, y el año pasado Argentina tuvo una caída económica importante por las ajustes que se hizo, pero ya este año va a ser la economía latinoamericana de mayor crecimiento. O sea, de pronto él cambió este paradigma y Argentina está abandonando una estructura que tiene heredada desde que subió Juan Domingo Perón en la primera parte del siglo XX. Entonces, en ese sentido, eso es lo que necesitamos. Alguien que vaya con gran decisión y cambie todas estas cosas que nos impiden salir adelante. Y el país tiene mucho potencial para salir adelante. En primer lugar, yo he hablado de petróleo y minas porque eso resuelve problemas fiscales sin atacarnos a nosotros. Pero en el sector privado, si de pronto abandonamos esta idea de que tenemos que cerrarnos al mundo y producir solo para nosotros y queremos exportar. El Ecuador, cuando quiere exportar, somos el primero mundial en camarón, primero mundial en banano, el tercero en cacao y primero de cacao de calidad, el primero mundial en rosas, el primero en América para atún. O sea, tenemos gran capacidad de producir para exportar, ¿no? Y tenemos que volcarnos y facilitar que hayan las inversiones. Podemos arreglar el sistema financiero, de armonizarlo con las medidas internacionales, y las tasas de interés en Ecuador son altas. ¿Por qué?
los gente que vive en Colombia o en el Perú no dice, yo voy a hacer voy a invertir en la banca ecuatoriana a 3 meses, 6 meses, el interés es más alto que tengo acá y encima en dólares que no tengo riesgo, entraría dinero para prestar en el país y bajarían las tasas de interés. O sea, el país tiene todo el potencial para crecer tremendamente, pero la política no nos deja. Puedes otorgar beneficios perdón, tributarios, estimular e impulsar la inversión sin caer en el proteccionismo. Exacto, ese es el problema, porque lo del proteccionismo además no ha sido una política bien llevada en general en América Latina. En el Asia, ellos montaron el proteccionismo con empresas, pero diciéndoles, te vamos a dar este estímulo, pero eso es momentáneo. Tienes que Claro. exportar, porque después se te quedan los beneficios y si no has sabido exportar, pierdes todo. Aquí montamos beneficios vinculados al Pacto Andino a partir de los años 70 y las empresas han seguido recibiendo esos beneficios y esa protección y no han exportado y más bien nos han vendido productos a un precio más alto en el país. Si se hubiera hecho eso, esas empresas, si no podían ser competitivas, no hubieran invertido y más bien hubieran puesto su dinero donde podían ser competitivos y estaríamos mucho mejor. Bueno, necesitamos un carácter de gobernante que tome decisiones disruptivas, que nos saque de este círculo vicioso de la crisis, porque cada presidente que llega a administrar una crisis. Chile, 52.000 millones de inversión. Walter, ¿qué estamos haciendo mal? Perú, Colombia. Bueno, esto es impresionante. ¿Qué es lo que hace mal el Ecuador que no puede coger una tajada pequeña de eso? Así es, no, tiene trabadas todas las inversiones pactadas con el gobierno, las tienen los trámites, las tienen paradas y luego las empresas dicen, yo no puedo estar en compás de espera, voy y me llevo mi plata a otra parte. Y entonces cuando ya les aprueban los contratos de inversión, dicen, sí, pero yo ya abandoné ese proyecto porque me han tenido 2 años esperando. Entonces tiene que permitir que haya la inversión privada y dar condiciones. Y no estamos hablando que les tienen que dar subsidios, no, tienen que permitir que crezcan, que inviertan y que contribuyan al país con empleo y contribuyan al fisco con impuestos y eso es lo que tenemos que hacer y no nos animamos a hacerlo. Walter Espurria, muchísimas gracias por comparecer a este diálogo. Siempre es muy provechoso y muy esclarecedor conceptos y visiones que usted tiene de su experiencia, de su gran capacidad de siempre entender y manejar no solamente la coyuntura, sino los problemas estructurales en la vida económica de nuestro país. Gracias por haber estado con nosotros, Walter. Muchas gracias, Stalin, y a todos los que hacen Radio Atalaya. Cuídense a ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía.